La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Buenos días, queridos amigos. En este viernes que hemos disfrutado que nuestra selección gane y ocupe el segundo puesto, vaya que es un logro, vaya que habla de esa juventud madura que ha crecido, que hay autoestima, que hay identidad, que hay amor por el país. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Las cefaleas o dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente, tanto que se estima que más del 80% de la población mundial padece algún tipo de cefalea de forma más o menos habitual. Esto determina que en el mundo el dolor de cabeza no permita que haya armonía en la labor cotidiana, en identidad cotidiana, en afabilidad que el ser humano necesita para sentir los días que cada día se van, que cada día uno cumple. Las cefaleas, más bien dicho, que son las que más ocupan ahora, son las que no tienen en la medicina convencional, en la medicina corriente, no tienen una mayor razón de ser. Se diría que las migrañas, por ejemplo, son irreversibles y en ello nos han educado, y más a los neurólogos, a tener que decir que no queda más que tomar pastillas en la crisis o ser hospitalizado para recibir una inyección. Hay situaciones en que los dolores de cabeza o las migrañas, ya vamos a encontrar diferencias, ocupan al menos un 40% de la población mundial en que se muestre como incapacitante. Diferenciemos las cefaleas primarias, que son las que no tienen una causa conocida en la medicina occidental y que son las que yo más voy a describir por todos mis años de experiencia. De las secundarias, que ocurren como consecuencia de una enfermedad orgánica, como puede ser un tumor cerebral, como puede ser un traumatismo craneal, cráneoencefálico, una meningitis. Las primarias, las que representan un 75% de las que padece el ser humano, no se relacionan con ninguna alteración orgánica. Miren ustedes, es decir, no hay una razón que pueda decir es por esta causa. Tan solo se describen sus diferencias. Y en esto está las cefaleas tensionales, la migraña o jaqueca, llamada así, o la hemicrania paroxística crónica, y así. Acabo de decir que podemos encontrar muchas variedades. Esta cefalea de racimos, que es característica más en el hombre y que se refiere a un dolor detrás del ojo y que yo he visto se da más en los hombros y se da en los hombres y se da más en la madrugada. Y es un dolor punzante por detrás de la oreja y que se localiza en el ojo. No tiene una explicación médica. La dilatación de las arterias craneales, que es lo que a veces se siente a nivel de las sienes, es una forma de ver la tensión que hay en ese dolor. O el desplazamiento o tracción de las venas intracraneales y de las venas de las meninges, que son muy sensibles al dolor. O espasmos o inflamaciones de los músculos craneales cervicales. Todas ellas lo que se ve, la razón de por qué, es lo que en la medicina no se conoce. Hablemos de la cefalea
que ocupa el mayor cantidad de dolor de cabeza en el mundo. Este tipo de cefalea, repito, es la que causa dolor en aproximadamente el 80% de seres humanos en algún momento de su vida, o en varios momentos de su vida, o de muchas personas, como es conocido, que ya es parte de su vivir, entre comillas, y que lo tienen, y que ya saben qué no deben comer, y saben qué cosas evitar. Se lo saben más que el propio médico. Sabe qué pastilla le viene bien y cuál otra que esté indicada para el dolor de cabeza le viene mal. En ello, repito, la medicina se queda muy corta respecto del dolor universal. Empezaré por el último diciendo que el tratamiento para ello por parte del psiquiatra, por parte del neurólogo, es absolutamente sintomatológico. Y en algunos casos le culpan al estado de ánimo, a que son personas tendiendo a ser depresibles, pasilleras, y que siempre van a encontrar un motivo para que haya razón del dolor. En la mayoría de los casos parece, y yo lo afirmo, un estado tensional de la musculatura cervical. Y yo he visto que se precede con algunos años de un dolor que se localiza y se focaliza en el área escapular, donde siempre he dicho que parece que da el rezago de lo que alguna vez tuvimos como alas. Cada vez el ser humano vuela menos y cada vez el ser humano depende más. Estos pacientes que en general están sometidos a un estrés excesivo que termina desbordándole y que comienza a veces muy tempranamente en la edad y que le conduce con el tiempo a un cuadro de ansiedad generalizada que el organismo termina, el cerebro como tal, como masa encefálica que no puede sufrir dolor porque nos volveríamos psicóticos en 10 días, lo que hace es buscar dónde desfogar. Pero no puede hacerlo en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en el corazón, en el pulmón, porque son órganos, son ministros fundamentales para el cerebro, el gran emperador. Entonces lo que hace el organismo es mandar a órganos que al cerebro le importe poco. Estos son los músculos, estos son las articulaciones, estos son zonas que generalmente el ser humano en su racionalidad, esto con puntillas, lo refleja siempre atrás de uno. Los fantasmas que cargamos nunca están en nuestros brazos, siempre están en nuestras espaldas. Y están en nuestras espaldas porque el hombre desde niño, y más con la educación que tenemos en Occidente, nunca nos han educado a potencializar nuestra mente confrontando situaciones. La educación está en cosas muy puntuales que cuando uno es grande no interesan. Siempre me he preguntado por qué no nos enseñan a confrontar la derrota, por qué no nos enseñaron a saber cómo llevar este vaivén de las emociones, cómo el páncreas maneja la depresión y la reflexión, y el hígado la ira y la cólera, o el coraje, o el riñón, el miedo. Si supiéramos un poco de esta semiología china, nos encontraríamos que esto de los ecuatorianos, por ejemplo, de hablar del verbo confrontar, es un sinónimo de bronca, no del confrontus antiguo latín, raíz latina, que era confrontus, con la frente. Cuando un ser humano habla de frente, con la frente, es un individuo que no va a cargar fantasmas en su espalda, y eso va a disminuir que haya una tensión latente en la mochila de piedras pesadas que le impiden volar. 2/3 de la población mundial sufren cefalea tensional y de ellos un 20% sufrirá de una cefalea tensional crónica, que en su gran mayoría son los pacientes que yo he recibido, que yo he debido tratar, buscando fundamentalmente 3 cosas, algo que mucho del enfermo, llamémosle el destinado a recibir en la boardilla de su corazón cualquier cantidad de químicos. Ellos, los que no han aprendido a confrontar su vida y han tenido que disimular pasilleramente su existencia, son los que cargan eso
Y esta tensión humana hace que el hígado tenga más bilis por insatisfacciones insatisfechas, porque eso es el ser humano de hoy, el cargar una serie de insatisfacciones que el mundo y su consumo le lleva a padecer, le ahoga, le eclipsa, le arrincona. Estas cefaleas tensionales, amigos, muchas veces empiezan de niño, cuando él comienza a copiar de una u otra manera, he visto, aquello que el papá sufre respecto de su trabajo o de su profesión. Profesiones que hoy por hoy van a ir desapareciendo porque van a suplir el robot humanoide, buscando a la fin tener humanos robotizados, en donde la cefalea tensional va a quedarse muy corta, porque el dolor va a ser mucho más adentro. Este dolor que lo sentimos a veces ya levantados, otras veces no, y comienza en la mañana a desarrollarse, o comenzamos a darnos cuenta que nuestra concentración va bajando, y unos días mejora y otros días no. Y comenzamos a sentir que nos arde la planta de los pies, en especial en la noche. Y tenemos que sacar de las sábanas hasta que se enfríen, y algo en el organismo me dice que la guardemos. Y ahí es cuando luego, en unos 10 a 15 minutos, logramos reposar. Hagamos una pausa para continuar con este apasionante tema. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Gracias, amigo, por la espera. Habla Rafael Bonilla Cortés, que hace muchos años, nunca serán demasiados, hice el primer posgrado de medicina y acupuntura en China, cuando la China el taxi era el chinito y 2 ruedas atrás, y lo que había que comer era perro y rata, arroz y la colchina. Hoy vemos que la cosa es muy diferente. ¿Cuánto me hubiera ahorrado yendo en estos tiempos? Pero es que la vida no me hubiera enseñado con esa cicatriz del alma para bien en el tiempo que yo viví. Y bien, amigos, la jaqueca como tal, la migraña como tal, si hace 20 años ocupaba el 10 o el 15% de la población mundial, hoy se la lleva el 25 a 28%. La migraña, que muchas veces considera hereditaria, el tío o el papá se cree. Yo he roto con ese mito, porque el dolor pertenece al ser. Y el ser tiene derecho a un espacio mínimo vital, en donde no entra ni el papá, ni la mamá, ni el hijo, ni la amante, ni la esposa. Es el espacio mínimo vital de cada uno. Si a eso me corresponde y eso es lo que soy, lo segundo, por supuesto, viene por definición, individualidad. Y si yo tengo un espacio mínimo vital y soy una sustancia indivisible de ser, lo tercero es que sabré cuál es mi propio olor y cuál es mi propio aire. Y si estas 3 cosas, que son las que forman el taburete que determina la individualidad de uno a posteriori, se rompe. Y se rompe en Occidente por la educación, por las trabas, por la necesidad de obtener una profesión, un título. Hay una forma de dolor de cabeza que es migraña, en donde lo que dice la medicina es que puede ser de un solo lado, siempre, que se va detrás de la oreja hacia el ojo, que le viene con luces centellantes o escotomas centellantes, como se llama. Y resulta que en él cumple uno de los 3 o 6 o 7 síntomas y no más. Y no se resuelve con el supuesto medicamento que le han mandado a comprar y le han mandado a recetar al médico. No, el problema de él, de su jaqueca, de su migraña, viene desde el día en que vio algo que no le gustó, o sintió algo que no le venía bien en su vida, o tuvo que seguir una profesión que obligado ha tenido que ejercerla sin poder levantar la voz para reconocer que tiene el derecho de su libre albedrío. Los mecanismos de dolor de la migraña no se conocen,
Y hablamos de un periodo en donde ya mismo se va a hacer un viaje de turismo a Marte o a Júpiter. A mí me gustaría que haya, si hay playa y mar, bueno, encantado. Pero hasta ahora no creo que hay. Es muy cierto que las migrañas son mucho más frecuentes en las mujeres, pero es que, y lo hemos dicho en varios programas, es que es la mujer la que tiene ese atrio donde ejerce la maternidad de la humanidad, la maternidad del hombre. Yo he dicho siempre que la mujer, que nosotros somos hijos de mujer, indudablemente, y siempre lo he dicho, claro que hay hijos de madre. Ellos ya tienen su propio destino, solo que lo saben al último. Los demás, los que tenemos dolores de cabeza por querer ser y por querer valernos, tenemos que, y ahí me reniego, tener que aguantarnos el tomar la pastillita cada vez que nos duela y no poder consumir tal o cual alimento porque eso nos va a desatar el dolor de cabeza. Con la acupuntura, con la medicina tradicional china, que es la realmente tradicional, porque lleva miles de años para que haya podido algún momento pasarse el mensaje y la sabiduría, la palabra, y nunca perder el poder de la palabra. La acupuntura siempre va a ser la que es. Nunca va a poder un robot ejercer el arte del conocimiento recogido en medicina de un ser humano frente a otro ser humano, en donde las cualidades de sanación, no de curación y menos de recetación, la va a ejercer el uno frente al otro. Nunca he visto otra forma de hacer medicina que no sea el dos. El paciente y su entrega, su generosidad de decir lo suyo a un individuo que tiene bata blanca y que debe tener la suficiente valentía y cara para saber que va a merecerse el que un paciente le entregue muchas veces sus misterios, sus secretos. Y cuando la acupuntura, que ha recogido miles de años de sabiduría, comienza a ejercer eso con el paciente, los resultados se van a dar. La OMS lo dice, y la cito, aunque es una organización en donde se ha derramado mucho de aquello que no es lo recto. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Los pacientes con migraña, siempre que encuentran una identidad de que a través de un resonador, de una aguja o del juego de ajedrez de varias agujas en diferentes puntos del cuerpo, va a identificar que eso le ha hecho bien en 10 minutos. Lo que para muchos pacientes resulta absolutamente incomprensible, que en 3, 5, 10 minutos pueda cambiar la situación neuropatológica a una situación, a un estar neurofisiológica que no había sentido antes. No voy a entrar en el tema de que el exceso de falta de sueño o el estrés o los alimentos como el chocolate, que el vino tinto. Yo he tenido pacientes que llegaban al consultorio sabiendo qué comida les venía mal. Y después del tratamiento que yo les decía, pruebe. Pero es que doctor, pruebe un poquito. Con ese espíritu además de querer disfrutar mi individualidad. Y resulta que han podido, y resulta que han comenzado a disfrutar de aquellos que en el interior sabían que podían hacerlo, pero que estaban impedidos. Y claro, el miedo recetado y ordenado, pues indudablemente va a ser un enfermo. El mecanismo, de las cefalalgias, de cómo se sucede, se desconoce. Si usted entra ahí en las redes o a Meta o a Alexis o a Cira, que hay que identificarme porque puede resentirse Cira con Alexa, pueden resentirse y resulta que le contestan cualquier pavada, Qué importante es que uno sepa que dentro del organismo ha estado la sanación. El momento en que el ser humano comienza a confiar en su propio organismo, la mitad de su sanación está escrita. Qué valioso es para el hombre, y repito, para el niño, ir sabiendo quién es él, cuánto es él, cuánto no debe permitir que le quiten la definición de ser él, porque esa es la razón, yendo de arriba abajo en el organismo, de que comiencen dolores de cabeza.
Puede usted decir el dolor del hombro que se refleja al brazo, el calambre en los dedos del pie. Hay que ver el calambre en qué dedo del pie también puede ser, porque eso determina variables que juega con los órganos, páncreas, riñón, corazón, etcétera, y la forma como tratarle y la técnica como tratar a esa supuesta de diagnóstico de migraña o de cefalea con la que llega a la consulta. Hagamos otra nueva pausa, amigos, para entrar en el final de qué es lo que hace, qué es lo que tiene la acupuntura y la medicina china para ayudar a resolver los dolores de cabeza. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Miren, amigos, sería todo el día hablarles de la semiología, de la neurofisiología, que dice la medicina tradicional china. En la medicina china se habla, si la causa es interna, se habla de un exceso de energía yang del hígado. Es decir, el hombre insatisfecho, el hombre que vive cargado de insatisfacciones, que vive irritable. Siempre he dicho que la ira es consecuencia de insatisfacciones. Se habla de insuficiencia de riñón, Ren Yin Shu se dice en chino, que es ese estado de carga de miedo, de incertidumbre, que termina causando dolor de las rodillas, ardor de la planta de los pies, zumbido de los oídos, ardor de los ojos o el ojo seco, que le tratan como ojo seco, dándole colirios hidratantes, cuando tan solo el ojo seco es una referencia de que hay un exceso yang del hígado, es decir, mucho fuego, También hablan de insuficiencia del vaso, que viene a ser el vaso páncreas, en donde hay un juego en términos emotivos de la depresión y la refluxión. O dicho de otra forma, hay también un desorden del azúcar. Persona diabética es irritable, de ahí se habla de la furia diabética. Pueden tratarle con todos para la glucosa, la glicemia. Si esa persona sigue cargado de una insatisfacción por razones de motivos depresibles, ese individuo no va a ser lo contrario, reflexivo, y va a tener las orejas calientes y la zona de la corona caliente. O va a haber también otro diagnóstico, una carencia de energía del chi, que es la persona más bien delgada, que le tiende a temblar las manos y que recibe muchas veces por eso y le tiembla, y a veces confundido con Parkinson, otras veces con un estado de crisis de pequeña epilepsia, de las variables que hay de ausencias, etcétera, y que no es más que un desorden que hay que conjugar en equilibrio del funcional del vaso páncreas, con lo que el paciente no es que solo va a aliviar el dolor de cabeza, va a tratar y va a sentirse bien de ese durante el día tener varios oleajes que no le permiten sentirse bien y consecuentemente no le permiten sonreír. Amigos, en las afecciones, como dice la medicina, por viento, calor, también hay una medicina, lo digo por citar, el Chrysanthemum moriflum, que es el Gu Hua en chino, ¿no? O que hablan por viento, humedad, ¿no? El Chuanxian o Feng Xiang, que son medicinas que vienen de miles de años de conocer sus favores y que corresponden mucho a la identidad funcional de cada órgano. Al corazón le pertenece la alegría y en el caso contrario la tristeza. Hay personas que se ganan la lotería y les dan un semi-infarto, pero ese infarto viene precedido de un dolor de cabeza. ¿Cómo lo ve eso la medicina en general? No, que no sea a través de los 28 tipos de pulso de la medicina china. Por eso ha habido tanta pelea, tanta guerra, tanto infortunio, fundamentalmente de médicos encancillados en ver lo que le refiere un profesor que habla del libro tal, de la evidencia tal, y el paciente con toda esa evidencia y todo ese cientificismo termina con el mismo dolor o a veces empeorado por el desengaño de haberse regido a lo que dice el médico y su receta. No, sin embargo, claro está que el médico cuando receta lo hace con la mejor intención y recogiendo la enseñanza que le hicieron en la universidad. Yo espero
que las nuevas generaciones de médicos no se queden en graduarse online, que será lo más terrorífico que puede encontrar el enfermo frente a un médico que le receta online. Los dolores de cabeza corresponden a la magnificencia del ser humano, arriba del ser humano. Y el ser humano no debe buscar tan solo el dolor, el alivio de ese dolor, sino y fundamentalmente, preguntarse ¿por qué a mí de esta manera? Aunque esté encasillado en lo que dice la neurología, pero ¿por qué a mí? Y buscar ahí lo que siempre vamos a tener, la capacidad de autosanación en principio, y lo otro de desafiarnos a vivir una forma hermosa del amor, que es justamente eso, la sanación. He dicho yo que la enfermedad es una injusticia del amor, y si nosotros los médicos podemos abrir el abanico, el horizonte de conocimiento bien, el médico que habla mal y niega la acupuntura, dos cosas: o hay una ignorancia tácita, o hay una ignorancia premeditada, o simplemente es un simplón. Y un médico no puede ser un simplón. Un médico tiene que cuestionarse. Y cuando se plantea en negación, tiene que saber las respuestas a esa negación. Amigos, siempre mi idea de fondo es que el humanismo sanador prevalezca en el ser humano, por encima de lo que es el laboratorio, por encima de lo que es los resultados, que muchas veces depende de márgenes de error, y pensemos primero en todo nuestro potencial y hagamos que la energía nuestra, este chi, este prana, que es vitalidad energética, que lo dicen los hindús y los otros, los chinos, pueda fluir en nuestro organismo. Entonces sí estamos hablando de lo que es vivir, de lo que representa sabernos un todo que siempre va a buscar y anhelar, subir, anhelar, luz. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Amigos, un lindo fin de semana. Y bueno, ahí están mis teléfonos, ahí están para sus inquietudes, ahí están las redes. Que me gustará, y de hecho lo recibo, de gente que habla muchas veces del drama de su historia, el drama de una vida de enfermedad, en donde lo único que termina siendo es una bombardilla de químicos. Vaya que no es justo. Muy buenos días.